Eduardo Carvalho atravesó el portón principal de la mansión poco antes de las 3 de la tarde, cargando apenas la carpeta de cuero y la rara sensación de misión cumplida. La reunión con los inversionistas había terminado 2 horas antes de lo previsto. Números cerrados, manos estrechadas, promesas selladas. «Hoy es día de celebrar», pensó, aflojándose la corbata en el amplio pasillo donde el mármol brillaba como un lago quieto. La casa estaba en silencio. Silencio de media tarde, cuando la ciudad se rinde al calor y las sombras se alargan sin prisa. Elena, imaginó, estaría en el spa o con las amigas, discutiendo colores de temporada y viajes aún por planear. Clara, como siempre, estaría en algún rincón invisible del día, manteniendo todo en orden con la discreción y eficiencia que, durante años, parecían magia doméstica. Dejó la carpeta sobre la consola de madera y se dirigió a la terraza, ya imaginando la primera cerveza fría. Entonces lo escuchó, no exactamente un sonido, sino algo que rasgaba por dentro, una voz alta, cortante, que no encajaba con ninguna memoria de risas y fiestas en esa casa. «¡Incompetente!». La palabra atravesó el pasillo en eco. «Mira esto, Clara. Esto es trabajo de floja». Su cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Caminó rápido, firme, casi silencioso sobre la alfombra espesa. La voz de Elena, normalmente controlada, ahora sonaba áspera, cargada de furia. Con cada metro, las frases crecían, acompañadas de un ruido apagado, como tela raspando piedra. En el umbral de la cocina se detuvo. El aire acondicionado soplaba frío, pero algo en él se heló desde dentro. En el centro del piso impecable, Clara estaba de rodillas, frotando con un trapo una mancha invisible. El uniforme mostraba un desgarro en el hombro, como si unas manos impacientes lo hubieran jalado. A un lado, muy erguida, brazos cruzados, el rostro contraído en un gesto de desprecio, Elena observaba. «Más fuerte», ordenó sin percibir la presencia de su marido. «Gente como tú solo aprende en su lugar». Eduardo sintió la garganta apretada. El tiempo se quebró en imágenes que no cabían en el mosaico de su vida. Caminó 2 pasos. El piso devolvió un brillo insultante, puro, sin manchas. «Elena», dijo, bajo, y el nombre se rompió en el aire como cristal. Ambas se giraron al mismo tiempo. Clara intentó levantarse, el rostro rojo de vergüenza. Elena, en un gesto rápido, la empujó de nuevo al suelo con la palma. «Cariño». Su expresión cambió de inmediato como un cambio de máscara perfecto. «No te escuché llegar». Eduardo no respondió. Su mirada ya estaba sobre Clara, las manos temblorosas, los ojos húmedos, una marca roja en la muñeca con forma de dedos. «¿Qué está pasando?», preguntó, firme. Elena señaló el suelo. «Café derramado, y ella lo limpió mal. Tuve que ser firme». La palabra «firme» venía envuelta en azúcar. Eduardo se agachó, pasó los dedos sobre la supuesta mancha. El mármol se deslizaba como vidrio. Nada. «Clara, levántate, por favor». La empleada dudó, buscando con la mirada el permiso de Elena. Eduardo sintió el estómago revuelto. «Levántate», repitió, sin el «por favor». Clara obedeció, aún apretando el trapo entre los dedos. «¿Está todo bien contigo?», preguntó Eduardo. «Sí, señor», respondió demasiado rápido, automático. «¿Ves?», intervino Elena con sonrisa ensayada. «Solo exigiendo estándar. Siempre dices que la excelencia nos diferencia». Eduardo la observó largo rato, 15 años juntos, y nunca había escuchado ese timbre en su voz. ¿Qué estándar exige poner a alguien de rodillas en un suelo limpio? El silencio pesó como plomo.
Eduardo Carballo salió de la cocina con pasos firmes, pero en el pecho llevaba un peso extraño, como si hubiera visto una grieta en el cuadro perfecto de su vida. Elena volvió a sonreír y a hablar de trivialidades, pero él ya no escuchaba. La escena de Clara arrodillada en el suelo, la marca roja en su muñeca, la mirada de súplica en silencio. Todo giraba en su mente como una película que no podía detener. Se sentó en la terraza, abrió la cerveza helada que antes hubiera sido motivo de celebración. El primer trago descendió amargo. Con cada sorbo recordaba la sonrisa artificial de Elena y el silencio resignado de Clara. En los días siguientes intentó convencerse de que había exagerado. Quizás fue un malentendido, se repetía. Pero cada gesto de Elena parecía tener doble filo. La forma en que hablaba con los camareros en los restaurantes, el tono impaciente con los conductores, incluso la manera de corregir a los empleados del edificio. Eduardo comenzó a ver un patrón. O siempre había estado ahí y él se negaba a reconocerlo. El lunes decidió regresar temprano a casa, sin avisar. La mansión estaba tranquila, hasta que oyó de nuevo la voz de Elena. No era tan explosiva como la del jueves, pero estaba cargada de una ironía cortante. ¿Toallas dobladas así? ¿En serio, Clara? Parece que una niña lo hizo. Eduardo observó desde la puerta entreabierta de la lavandería. Clara, con la cabeza gacha, rehacía el trabajo en silencio, los dedos tensos pero rápidos. Elena se retiró satisfecha como un juez implacable. Eduardo cerró la puerta despacio, sin ser visto. El corazón le latía con fuerza. No era un episodio aislado. El martes inventó una reunión ficticia y apareció en casa antes de la cena. Encontró a Clara encerando los muebles de la sala. El brillo era impecable, pero Elena la rodeaba como depredadora a su presa. Otra vez, Clara, está opaco. Levantó el dedo acusador. Si no puedes ni encerar bien, ¿cómo esperas mantener este empleo? Clara respondió con la misma frase automática, casi ensayada. Sí, señora, lo haré de nuevo. Eduardo sintió una mezcla de rabia e impotencia. Cada palabra de Elena hacía que Clara se encogiera más, como si quisiera desaparecer dentro de su uniforme. Respiró hondo y se retiró antes de que lo notaran. Necesitaba pensar, necesitaba entender hasta dónde llegaba aquello. La noche del miércoles, durante la cena, decidió probar a su esposa. La conversación era tibia, sobre viajes y amigos en común, cuando él preguntó: «Elena, ¿Clara está cumpliendo con todo?». La pregunta sonó casual, casi distraída. Ella soltó los cubiertos e hizo un gesto de disgusto. «Esa mujer me saca de quicio, Eduardo. Hace todo a medias. Tengo que estar encima de ella todo el tiempo. Es una incompetente disfrazada». Él permaneció en silencio, masticando despacio, pero la comida le sabía a ceniza. Por dentro hervía de indignación. 8 años. Clara llevaba trabajando 8 años sin un solo error. La mansión siempre impecable, la comida perfecta, la ropa planchada con exactitud. ¿Cómo de pronto era incompetente? El jueves, Eduardo se levantó antes de lo habitual. Bajó a la cocina en busca de café y encontró a Clara preparando el desayuno. Ella lo saludó sorprendida. «Buenos días, señor Carballo». Él notó cómo su voz sonaba educada, pero distante, como si fuese un papel que debía interpretar. Se atrevió. «Clara, ¿puedo hacerte una pregunta?». Ella se quedó congelada, con el cuchillo suspendido en el aire. «Claro, señor. ¿Eres feliz trabajando aquí?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Clara desvió la mirada hacia sus manos, hacia la tabla de cortar, hacia cualquier lugar menos sus ojos. Finalmente dijo: «Estoy agradecida por la oportunidad, señor». Eduardo se inclinó hacia adelante. «Agradecida no es lo mismo que feliz».
Ella respiró hondo, como si tragara algo difícil. Antes de que pudiera añadir nada, se escucharon pasos en el pasillo. Elena se acercaba. Clara retomó el trabajo con rapidez nerviosa. Eduardo se recostó en la silla y sonrió a su esposa, ocultando el torbellino que llevaba dentro. El viernes, la decisión estaba tomada. Ya no podía ignorar lo que veía. No era perfeccionismo, era crueldad. Y quizá era apenas la superficie. La única forma de conocer la verdad era exponer a Elena, mostrar quién era cuando pensaba que nadie la observaba. Aquella mañana, estacionó frente a un edificio discreto en el centro de la ciudad. Subió al tercer piso, golpeó la puerta con la placa: Marcos Fernández, investigador privado. Al entrar, el olor a café fuerte y tabaco viejo lo envolvió. Un hombre de mediana edad, mirada penetrante, lo recibió. «Señor Carvalho, ¿en qué puedo ayudarlo?». Eduardo respiró hondo antes de hablar. «Necesito investigar a mi esposa». Y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La oficina de Marcos Fernández olía a café fuerte y papeles olvidados. Eduardo le explicó con detalle lo que había visto: humillaciones, gritos, marcas en la muñeca de la empleada. El investigador escuchó en silencio, anotando apenas palabras clave. Cuando Eduardo terminó, Marcos se recostó en su silla. «Si quiere la verdad desnuda, señor Carvalho, debe estar preparado para lo que va a ver. Las cámaras no mienten». El acuerdo se cerró allí mismo. A la mañana siguiente, 2 técnicos entraron discretamente en la mansión con cajas de herramientas. Elena pensó que eran reparaciones eléctricas. En realidad, cada movimiento escondía lentes microscópicas instaladas en la cocina, la lavandería, el comedor. Eduardo fingió normalidad. Salía al trabajo, pero su mente estaba pegada al monitor secreto que Marcos había conectado en su oficina. Esa misma tarde, los primeros archivos llegaron. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. El video mostraba a Clara arrodillada, limpiando otra vez un suelo ya reluciente, mientras Elena la insultaba como si fuera basura. «Gente como tú debería agradecer tener techo». La voz de Elena era un látigo. «No olvides que sin esta casa no serías nada». Eduardo apretó los puños. La sangre le golpeaba las sienes. Los días siguientes confirmaron el patrón. Las grabaciones mostraban humillaciones sistemáticas. Clara repitiendo tareas perfectas, soportando insultos, escuchando que era menos que humana. El golpe más fuerte vino un viernes. Elena abrió el bolso de Clara, sacó parte del sobre de pago y lo escondió en su propio cajón. Eduardo cerró la computadora con violencia. Ya no era solo crueldad, era robo. Esa noche, acostado junto a su esposa, fingió dormir, pero los ojos fijos en el techo oscuro lo traicionaban. Pensó en cada viaje compartido, cada sonrisa en cenas de gala. ¿Dónde se había perdido Elena? ¿O acaso nunca la conoció de verdad? Giró el rostro y la vio dormir tranquila, como si el mundo fuera su espejo. Comprendió con frialdad que esa mujer podía destruir vidas sin sentir culpa. Y decidió, la expondría. No de forma impulsiva, con un plan sólido. El domingo, Eduardo volvió a reunirse con Marcos. Sobre la mesa estaban las pruebas, videos, audios, informes. Cada registro era un golpe seco. «Con esto puede derribarla en cualquier tribunal», dijo el detective. «Pero debe decidir. ¿Quiere justicia pública o una solución privada?». Eduardo miró las imágenes congeladas de Clara, lágrimas silenciosas corriendo mientras fregaba un tapete impecable. La decisión se formaba dentro de él. No quería solo exponer a Elena, quería que ella sintiera el peso de su propio veneno. Durante la semana mantuvo la rutina. Elena seguía con sus amigas, sus compras, su vida de apariencias. Clara, en cambio, se veía cada vez más apagada. Los ojos que antes brillaban de dedicación estaban opacos, siempre bajos. Una mañana,
Eduardo se acercó a ella. Clara, ¿cuánto tiempo llevas con nosotros? 8 años, señor. ¿Alguna vez recibiste una queja mía? Nunca, señor. Él asintió. Entonces sepa que para mí su trabajo siempre ha sido ejemplar. Clara tembló. Su respuesta salió mezclada de alivio y miedo. Gracias, señor. El miércoles por la noche, Elena organizó una cena con invitados importantes. Eduardo vio allí la oportunidad perfecta. Si conocía a su esposa, sabía que, bajo presión social, no resistiría la tentación de humillar a Clara. «Quiero todo impecable», ordenó Elena. «Si esa criada arruina la noche, será lo último que haga en esta casa». Eduardo sonrió para sí. Las cámaras estaban listas. La noche sería larga. El comedor brillaba bajo el dorado del gran candelabro. Los invitados llegaron en autos lujosos, risas y brindis en la entrada. Elena se movía como anfitriona perfecta, sonrisa ensayada, encanto calculado. Clara, discreta, servía los platos con precisión. Eduardo observaba todo. Cada mirada de su esposa, cada gesto nervioso de Clara. La velada parecía tranquila hasta el postre. Entonces Elena, como él había previsto, no pudo contenerse. «¡Clara!», exclamó teatralmente. «Mira el estado de este mantel. Una mancha». Los invitados se miraron incómodos. Clara murmuró que no había tal mancha, pero Elena insistió, acusándola delante de todos. Eduardo, callado, grababa todo mentalmente. Cuando los invitados se fueron, quedaron solos. Elena aún sonreía nerviosa. «Creo que fue un éxito, ¿no?». Eduardo tomó un sorbo de vino antes de responder. «Sí, lo fue». La miró fijamente. «Pero ahora es mi turno de hacer preguntas». Elena tragó saliva. La noche perfecta estaba a punto de desplomarse. Los últimos vasos fueron lavados. El perfume cítrico de la limpieza aún flotaba en el aire cuando la puerta se cerró tras el último invitado. La mansión cayó en un silencio pesado. Elena se acomodó la pulsera, se miró en el reflejo oscuro de la ventana y al ver a Eduardo en el centro de la sala, forzó una sonrisa como quien trata de convencer a un jurado. «Fue un éxito, ¿no crees?». Él no respondió. Caminó hasta el bar, giró el líquido ámbar en el vaso y lo dejó sobre la mesa sin probarlo. El sonido del cristal golpeando la piedra resonó como un campanazo. «¿Por qué tratas a Clara de esa manera?», preguntó sin elevar la voz. La pregunta, simple, cortó como un cuchillo. Elena titubeó, intentó la vieja estrategia. Medio gesto de sonrisa, cejas arqueadas, pose de control. «Eduardo, ¿viste la mancha? Soy exigente. Si no soy firme, todo se desordena». Él inclinó la cabeza, como examinando una pieza defectuosa en un museo. Curioso, se acercó. Pasé el dedo y no había nada. Como tampoco había polvo en las cortinas que hiciste lavar 3 veces, como no había opacidad en los muebles que mandaste encerar 2 veces. ¿Sigo? Elena se tensó. «Estás exagerando, cansado, confundido». «Cuando confundes crueldad con método», la interrumpió. «Eso es lo que pasa». El silencio cayó pesado. Afuera, un auto pasó lento y sus faros dibujaron sombras quebradas en el techo. Elena cruzó los brazos, pero su mano temblaba. «Eduardo, sereno», prosiguió. «Desde mañana yo decido la rutina de la casa, te apartas de la gestión del personal y comienzas terapia. Ya marqué una cita. No puedes darme órdenes. Puedo cuando tus decisiones convierten nuestra casa en un campo de humillación». La miró fijo. «Y lo haré». Elena retrocedió medio paso. Entendió la amenaza, aunque él no dijo «pruebas». Había algo detrás de esa serenidad. «Está bien», cedió con veneno en la voz. «Haré terapia, pero no me apartes de mi casa». «Es nuestra casa», respondió. «Y es la dignidad de Clara». Cuando él salió, ella quedó sola, con el vestido caro pesándole como plomo. Por primera vez, consecuencia,
no sonaba a retórica. En su despacho, Eduardo abrió el portátil. En una carpeta con nombre inocente, Reportes Q1, descansaban los archivos de video. Asintió para sí, como un general que revisa armas antes de la batalla. Apagó las luces. Durmió poco, pero dueño de su plan. Al caer la tarde, Elena entró al despacho. Traía el rostro de alguien que juega a ser civilizada. Eduardo señaló la silla frente a él. «Seamos objetivos». Abrió el portátil. En la pantalla aparecieron miniaturas de videos. Reprodujo el primero. Cocina, martes 10:12. Elena de pie, Clara arrodillada. Voz: «Gente como tú debe aprender su lugar». Elena palideció. Eduardo puso el siguiente. Lavandería, martes 14:37. Rehazlo, está opaco. Otro, comedor, miércoles 11:55. Lava todas las cortinas, huelen a polvo. Otro más, viernes 18:04. Elena abre el sobre de Clara y guarda la mitad. Eduardo pausó. Esto es delito, apropiación indebida, acoso laboral, extorsión cuando amenazas con descuentos falsos. Giró la pantalla levemente. Tengo fechas, registros, testigos. Elena bajó la mano a la boca, luego la dejó caer. Las lágrimas aparecieron. Yo me sentía invisible. Todo era Eduardo y esposa. Clara era la única que me obedecía. Eso no es justificación. Empujó una carpeta hacia ella. Vas a devolver cada centavo con corrección. Vas a pedir disculpas claras. Vas a empezar terapia esta semana. ¿Y si digo que no? Lo llevo a la policía y a los invitados. Su voz no tembló. No es amenaza vacía. Elena miró su reflejo en un cuadro. Vio a una mujer elegante y miserable a la vez. Y cedió. Haré todo. Mañana a las 9, aquí. Tú y Clara. Cuando salió, Eduardo se dejó caer en la silla. El precio de la verdad era caro, pero la casa empezaba a respirar de nuevo. A las 9 en punto, Clara golpeó la puerta. Llevaba el uniforme impecable y miedo en los ojos. Se detuvo al ver a Elena ya sentada, pálida, sin maquillaje. «Entra, Clara», dijo Eduardo. Ella dudó, pero avanzó. Elena respiró profundo. «Clara, vengo a pedirte perdón. Por los gritos, por las humillaciones, por las veces que te obligué a limpiar de rodillas y por el dinero que tomé. Lo hice para sentir poder». Fue vergonzoso. Clara permaneció inmóvil, con sorpresa en el rostro. Eduardo empujó un sobre grueso por la mesa. Tu salario completo de los últimos meses, con corrección y un adicional. No borra nada, pero abre una puerta. Clara no lo tomó. Miró a Elena. ¿Por qué me hizo eso? Elena bajó los ojos. Porque estaba rota y elegí herir a quien no podía defenderse, pero voy a cambiar. Eduardo intervino. Clara, quiero ofrecerte otra cosa. Costear tus estudios. Administración. Tienes disciplina y talento. Clara llevó la mano a la boca, emocionada. Siempre me gustaron los números. Y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Los días siguientes se vivieron como sobre cuerdas tensas. Elena asistía a terapia, volvía agotada, con lágrimas secas en el rostro. Eduardo la escuchaba, pero mantenía distancia. La confianza se había quebrado. Dormían en la misma cama, pero eran islas separadas. Clara, en cambio, florecía. Empezó a usar ropa más colorida, hablaba de planes, aceptó estudiar administración, firmó la matrícula en una mañana lluviosa. Jamás imaginé esto para mí. Gracias. Eduardo sonrió. No era caridad, era justicia. Los amigos notaron la ausencia de Elena en eventos. Problemas de familia, murmuraban. Ella, una noche, se acercó a Eduardo. ¿Algún día me perdonarás? Él cerró el libro que leía. Perdón es una cosa, confianza es otra. Sin confianza no hay matrimonio. Ella bajó los ojos, asintió en silencio. Clara se dedicó a los estudios con pasión.
Eduardo la veía resolver ejercicios, los ojos brillando. «¿Difícil?», preguntaba. «Difícil, pero bueno». Era un contraste con el silencio apagado de Elena. Un domingo soleado, Elena se acercó a Clara en el jardín. «¿Puedo ayudarte?». Clara, sorprendida, le pasó el regador. No hablaron más. Pero Eduardo, desde la ventana, vio el inicio de un puente. 2 años pasaron desde aquella tarde en que Eduardo llegó temprano y descubrió la verdad. Nada se borró, pero todo cambió. Clara, ya graduada en administración, trabajaba en una empresa mediana. Avanzaba rápido, reconocida por su disciplina. Volvía a la mansión como invitada, no como empleada. «Señor Carvalho», decía aún por respeto. «Eduardo», corregía él con una sonrisa. Elena, en cambio, cambió lentamente. La terapia reveló sus inseguridades disfrazadas de arrogancia. En una cena confesó: «Pasé la vida intentando sentirme importante, disminuyendo a otros. Hoy sé que era autoestima rota». El silencio respetuoso fue suficiente. La noche de la graduación de Clara, Eduardo alzó la copa. «Gracias a todos por estar aquí, pero sobre todo, gracias a Clara. Nos enseñó que la justicia comienza cuando alguien tiene el valor de hacer lo correcto, aunque duela». Clara sonrió, lágrimas en los ojos. Elena bajó la cabeza, llorando en silencio. Más tarde en casa, Eduardo caminó por el jardín junto a Elena. «Sé que nunca borraré lo que hice», dijo ella, «pero intento ser mejor». Él respiró profundo. «Lo veo, pero la confianza es cristal. Una vez roto, nunca vuelve igual. Quizás podamos moldear algo nuevo. Igual, jamás». Elena asintió. Era la verdad más honesta que había recibido. En otro lugar de la ciudad, Clara guardaba su diploma. Sabía que su vida había cambiado porque alguien la vio como persona, no como sombra. Eduardo esa noche entendió: la verdadera riqueza no era la mansión ni los negocios. Era la capacidad de devolver dignidad. Era la valentía de elegir justicia, aunque el precio fuera el propio corazón. ¿Y a ti qué te pareció esta historia llena de drama, emoción y giros inesperados? Cuéntame en los comentarios qué momento te sorprendió más. ¿Cuando Eduardo descubrió la verdad sobre Elena? ¿O cuando Clara finalmente recuperó su dignidad y pudo comenzar sus estudios? No lo olvides, dale un like para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias llenas de suspenso y emoción. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos para que más personas reflexionen sobre el respeto, la dignidad y la justicia. Hasta la próxima historia.